estamos de vuelta acá. No sabemos qué es lo que está pasando. Pero bueno, vamos a esperar que no vuelva a cortarse el, el video, el vivo. Así que decíamos al principio que tenemos una enorme esperanza nosotros en Cristo Jesús. Y en este caso, puntualmente, una de las cosas que me llama la atención en este periodo, en este tiempo de resurrección del Señor, ¿quiénes fueron las primeras que llegaron al sepulcro? Y muy temprano, ¿quiénes fueron? Las mujeres. ¿Quiénes fueron las que llevaron al Señor Jesucristo la noticia de la resurrección de Cristo? Las mujeres. Estas mujeres que habían estado en silencio y fielmente allí ayudando y bancando toda la logística de esos 3 años y medio del Señor Jesús. Anoche decía una hermana en un comentario, y con mucha razón, ella decía que en el caso del adulterio, cuando traen a la mujer al Señor Jesús, ella preguntaba, ¿dónde está el hombre? Y es cierto, ¿dónde estaba el hombre? Y el ser humano tiene la tendencia siempre de aprovecharse o abusar de la persona más vulnerable. Fíjense ustedes que el bullying en las escuelas, ¿a quién se lo hacen? A la persona más vulnerable. En los trabajos, ¿a quién se les hace? A la persona más vulnerable. En los distintos estamentos de nuestra sociedad, en donde nos toque desenvolvernos, en general es así, ¿no? El corazón humano tiene esta tendencia malvada de aprovecharse de la vulnerabilidad de aquellos. En este caso, ¿qué pasó? Bueno, esta multitud de cobardes, ¿qué fue lo que hizo? Trajo a la parte más vulnerable, que fue la mujer. Pero pensando un poquito en lo que el Señor hizo, ¿no? El Señor colocó a la mujer en el lugar que realmente le correspondía en su ministerio. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, a Susana, mujer de Chuza, a María Magdalena, y otras, dice la Biblia, que eran las que en silencio aportaban toda la logística. Marta y María en la casa de Lázaro, su amigo. Entonces, qué bueno que es y agradecer al Señor y cómo Él nos ha mostrado a través de su ejemplo la condición y la situación en la que deben estar nuestras hermanas. Esto quería hacerlo como un comentario aparte. Pero volviendo un poquito al tema de la resurrección, nuestra esperanza, ¿en quién radica? Si no hubiese habido resurrección, nada hubiese cambiado. ¿Por qué? Porque seríamos como los que han creído en Buda, en Confucio, en Mahoma, en Zoroastro, y así podemos continuar nombrando a un montón de personas que están muertas, están en la tumba, sus tumbas existen, sus tumbas están, ellos formaron parte de la historia, sin embargo, ellos no resucitaron, no han resucitado. ¿Quién es el que verdaderamente ha resucitado? Jesucristo. Y haciendo mención a este hecho maravilloso y grandioso, miren, el tema de la resurrección fue un tema complicado para algunos, porque había algunos que habían abrazado la fe, pero cuando llegaba el momento de la resurrección, ellos tenían algunas dudas y tenían algunas preguntas. Miren, el apóstol Pablo dice, ¿cómo? En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 12, dice en la segunda parte, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? El Señor demostró que la resurrección de los muertos existe, trayendo a la vida a más de uno en más de una ocasión, si ustedes recuerdan los ejemplos y los relatos del Evangelio. ¿Cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿No? Cuando el Señor había demostrado esto, cuando los discípulos lo habían demostrado, cuando era un hecho que iba preparando y dando consistencia a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En un sermón que predica el pastor Spurgeon hace más de 100 años, también él hablaba y justamente citaba este pasaje de 1 Corintios 15 y dice así, porque si los que durmieron en Cristo perecieron,
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si la vida es solamente esto, si la vida es solamente comer, comamos y bebamos, que mañana moriremos, como era el pensamiento de los cretenses, entonces no tenemos nada, no existe nada, ni ninguna esperanza para después de esta vida. Sin embargo, el Hijo de Dios vino a traer esperanza al hombre, al ser humano, vino a traerte esperanza a vos, vino a traerme esperanza a mí, que en algún momento de mi vida me paré, medité, pensé en las cosas espirituales y recibí a Cristo en mi vida, acepté a Jesucristo en mi corazón para que Él viniese a darme esa vida que yo no tenía, para que Él viniese a darme esa esperanza que yo no tenía. ¿Saben cómo? Miren, no vi esta serie nunca, porque sé que es una serie ocultista y el autor es un autor satanista. Walking Dead, muertos vivientes. ¿Mm? Muertos vivientes o muertos caminantes, no sé bien la traducción. Pero ¿saben qué? Cuando vivimos en este mundo sin Cristo, dice la Biblia que somos muy parecidos a esta popular serie. Somos muertos caminantes. Andamos caminando y andamos caminando, pero sin vida. Bueno, lo que vino a traernos Cristo a nosotros es esperanza, es resurrección. El otro día pensaba en mi mamá, que ya hace 10 años que partió y está con el Señor. ¿Y saben qué? Yo no la pienso muerta, la pienso viva. ¿Saben por qué? Porque ella en vida, en esta vida, antes de irse de esta vida, ella decidió creer en Jesucristo. Ella decidió poner su confianza en el Señor Jesucristo. Entonces, dice Pablo, también los que durmieron en Cristo perecieron, si no hay resurrección. Pero miren lo que dice a continuación. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Quién es el primero que resucitó? El Señor Jesucristo. Qué maravilloso que es saber esto. Miren, hay personas, observo, soy bastante observador y veo a veces que hay personas que viven en este mundo, hay creyentes que viven en este mundo, como si fuesen a vivir para siempre en este planeta. Qué equivocación y qué error. Acumulemos tesoros en el cielo, no en la tierra. ¿Por qué el comunismo dice que la religión es el opio de los pueblos? ¿Saben por qué? Porque el comunismo no tiene esperanza. El comunismo ha sido ateo, hemos visto el surgimiento del comunismo, el establecimiento del comunismo y el derrumbe del comunismo. Pasó el comunismo. Quedan pequeños resabios quizás por ahí. Pero ¿saben qué? Era una mentira la falsa esperanza que ellos daban. Ellos hablaban de invertir toda su vida o toda la vida en esta vida, en este mundo, en este tiempo en que vivimos sobre este planeta. El Señor Jesús, ¿recuerdan ustedes lo que Él dijo? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dijo el Señor, ¿qué dijo? Mis siervos pelearían por mí. Sin embargo, el Señor estaba estableciendo un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Y si usted se fija en la Biblia, todos los pactos son hechos con sangre. Todos los pactos son hechos con sangre. Y en este caso, este pacto de salvación, este pacto de perdón de los pecados, fue hecho con sangre por nuestro Señor Jesucristo también, en la cruz del Calvario. Él fue, como decíamos el otro día, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el primero en resucitar. Él fue el que trajo la perfección, o sea, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él fue aquel que pone esperanza en el corazón del afligido. Él es aquel que limpia la conciencia del pecador, esa conciencia manchada. Mis queridos amigos y hermanos, tantas veces tenemos cosas, cargamos mochila, hemos probado con la religión, hemos probado con los curanderos, hemos probado con el ocultismo, hemos probado con tantas cosas. Y sin embargo no hemos encontrado solución. ¿Saben por qué? Porque estamos caminando y marchando por el camino errado.
Busquemos a Cristo, busquemos a aquel que no se presentó como una verdad opcional, una verdad relativa. No, no. Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en Jesucristo. Mire, tengo casi 30 años caminando en Cristo. Casi 30 años. Con mis altibajos, con un montón de cuestiones, con un montón de interrogantes y con un montón de preguntas. Sin embargo, he encontrado la paz en Cristo, la bendición en el Señor Jesucristo. He encontrado una familia en Cristo. Y puedo testificar y testimoniar que todo lo que tengo, todo aquello con lo cual el Señor me ha bendecido, proviene de Dios. Así que la resurrección es un pilar sobre el cual se asienta la fe del creyente. Mi querido hermano y amigo, cuando usted acepta al Señor Jesucristo, cuando usted acepta a Cristo en su corazón, quiero decirle que Él va a venir y va a cambiar su vida. Porque Dios le ama, porque alguien que ha muerto en la cruz del Calvario, por cada ser humano, alguien denominado Dios, nos ama de tal manera, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió, dice la Biblia, Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Busquen en su Biblia, San Juan capítulo 3, versículo 16. El que en Él cree no es condenado, pero el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. Miren, desde que nacemos estamos bajo la ira de Dios. Tenemos que escapar debajo de ese techo, estamos bajo la ira de Dios. Tenemos que salir de ahí. ¿Cuál es la manera de salir? ¿Cuál es la manera de escapar de ahí? Un solo nombre, Jesucristo. Vení a Cristo. Entregale tu vida, entregale tu corazón. Él va a satisfacer esas ansias que no pudiste llenar, ese vacío que no podés llenar con el intelectualismo, con la riqueza, con el dinero, con el sexo, con las drogas. Esto te satisface momentáneamente y después volvés a buscarlo. ¿Sabes por qué volvés a buscarlo? Y en una escala cada vez mayor, porque nada satisface como el Señor Jesucristo. Blaise Pascal, un sabio, un científico francés, un intelectual, un hombre con conocimiento científico, ¿saben qué dijo? Una frase muy inteligente. Él dijo que el corazón del hombre tiene un vacío en forma de Dios que solo puede ser llenado con Jesucristo. Nada fuera de Cristo va a llenar tu corazón. Puedes ser la persona con más posesiones en este mundo, pero si no tenés a Cristo no tenés nada. El otro día, no sé si será verdad o no, leía en internet, no hay que creer todo lo que dice internet, me dice mi hija siempre eso, papá, y ella se preocupa. No sé si, seguro que lo habrán leído ustedes, pero dice que el presidente del Banco de Santander en España murió intentando tomar un poco de oxígeno. La hija dijo, el dinero, somos millonarios, el dinero, la plata, las posesiones quedaron ahí, pero mi papá murió intentando absorber un poco de aire, con toda esta plaga espantosa que tenemos no en nuestro país, no en los países vecinos, a nivel mundial, exactamente, a nivel mundial. Este es un llamado de Dios, este es un llamado de Dios para que recapacitemos, para que pensemos, y si hay que iniciar un nuevo camino, que este camino sea el Señor Jesucristo. Mirá, dice la Biblia así, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas.
Cristo ha resucitado en un día como hoy. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Cristo ha resucitado. El Señor quiere entrar en tu vida. Él quiere formar parte de tu vida, de tus decisiones, de tus determinaciones. ¿No es acaso inteligente entregarle la vida a aquel que conoce tu pasado, tu presente y conoce algo que vos no conoces? Él conoce tu futuro. ¿No es inteligente decir, sí, me entrego en las manos del Señor y empiezo a depender de Él? Si no tenés nada, ningún tipo de riqueza, ni ningún tipo de posición, y tenés a Cristo, tenés todo. En Cristo, en Jesucristo. Y a nosotros nos gusta esconder nuestras obras en las tinieblas y en la oscuridad, en el silencio. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a hacer estas cosas. ¿Y tenemos fuerza para evitar esto? No, no tenemos fuerza. Miren, el apóstol Pablo decía, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, eso hago. ¿Y qué hago entonces? ¿Qué hago entonces? Pablo dijo, pero gracias al Cristo resucitado, gracias al Señor Jesucristo que resucitó y hoy vive y quiere entrar en tu corazón, podemos obtener la victoria. Podemos obtener la victoria y vivir, ¿qué? Felices. Mirá, la felicidad en Cristo es mucho mayor que la simple palabra que lo define. El gozo que después vas a tener en Cristo es mucho más profundo que cualquier tipo de felicidad. Imagínate lo que te haga más feliz. Bueno, el gozo en tu vida una vez que Cristo entre en tu corazón es mucho más profundo que la felicidad. La felicidad podríamos denominarla como un estado superficial de contentamiento. Pero el gozo que produce el Espíritu Santo en tu corazón, la esperanza que Él te da, es única. Lo tenés que experimentar. ¿Cómo experimentar esto? ¿Y cómo hago esto? Mirá, lo único que te puedo decir en base a mi experiencia propia es decirle que sí al Señor. Metete en tu cuarto, cerrá la puerta, metele llave y si alguien golpea, no le des bolilla. Arrodillate junto a tu cama, ponete una almohada en tu rodilla. Y allí pedile con tus palabras a Dios que Él venga a tu vida, que Él limpie tu corazón y tu conciencia. Dice la palabra de Dios, el cual limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Qué maravilloso que es esto. Miren, yo siempre me consideré una buena persona, pero Dios no tenía lugar en mi vida. Siempre creí que era un buen hijo, más o menos, pero no tan malo. Era un buen trabajador. Era una buena persona. Yo siempre pensé y creí eso, pero ¿sabes qué? Eso no me alcanzaba y yo sabía que eso no me alcanzaba, porque yo no había ido a Cristo, que era el camino, la verdad y la vida. No me puedo ganar el cielo solo. Y bueno, llegó un momento en que entendí esto, en que comprendí esta situación. Imagínate que toda tu vida vivas de espalda a Dios, llegues a la puerta del cielo y le digas, Dios, vengo para que me recibas. O que alguien llegue a tu casa y golpee la puerta con valijas y mudanza y te diga, vengo a establecerme en tu casa. No te conozco. No te conozco. ¿Usted dejaría pasar a alguien que no conoce a su casa? No, ninguno de nosotros dejaría pasar a alguien que no conoce a su casa. ¿Y a usted le parece que es justo que haberle dado las espaldas a Dios toda la vida al vivir sobre este mundo, ¿le parece justo llegar a las puertas del cielo y pedirle a Dios que lo admitan? Mire, por eso estamos nosotros hoy aquí. Por eso queremos decirle que vaya a Cristo durante este tiempo, durante su vida en este mundo.
No haga como aquel que dejó pasar el tiempo. Pasó el verano, terminó la siega y nosotros no hemos sido salvos, dice la palabra de Dios. Si Dios habla a tu corazón, entregale tu corazón, abrile la puerta de tu corazón, cerrá la puerta de tu cuarto, arrodillate delante del Señor y pedile que Él venga a tu vida. Quiero agradecerles que nos estén mirando, son varios. Quiero decirte que la única verdad es Cristo. Que todo lo que he dicho en esta mañana está fundamentado en la palabra de Dios en la Biblia. Pero aún así, si tenés Biblia, andate a 1 Corintios capítulo 15, que hemos leído, versículo versículo 17, 1 Corintios 15, 17, y andate a Juan 3, 16. Y fíjate si lo que yo he dicho es verdad. Comprobalo, comprobalo. Hay tanto chanta suelto hoy. Siempre digo, por más Micaías y menos Sedequías, profetas del Antiguo Testamento. Uno un falso profeta y el otro un profeta de Dios, Micaías. Entonces, andá, comprobá y fíjate. Y si es verdad, metete en tu cuarto, arrodillate y aceptá a Jesucristo en tu corazón. Y después contame, haceme el favor, nada me va a llenar más de alegría y de gozo saber, José, acepté a Cristo. Y Él va a comenzar un proceso en tu vida, en tu corazón, maravilloso. Y te va a dar una esperanza que trasciende esta vida, que va más allá de esta vida. Cristo es la única esperanza para este mundo moribundo. Que el Señor te bendiga, que Dios obre en tu vida, en tu corazón, que Él bendiga, que Él te bendiga con el conocimiento de la verdad. Muchas gracias por la atención, que el Señor les bendiga.